Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al señor presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalca, quien les va a dirigir el mensaje en la mañana de hoy. Así que... Buenos días a todos. Señor presidente de la República, mandatos cumplidos, doctor Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos en este encuentro. Autoridades nacionales todas, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores de los medios de comunicación, docentes, alumnos y decanos de la universidad, de la empresa, queridos consocios, señores y señores, amigos todos. Este encuentro que plantea la Asociación de Dirigentes de Marketing tiene una base en que llevamos 7 meses de un nuevo gobierno que está planteando su presupuesto quinquenal, un nuevo gobierno que ya ha gobernado nuestro país, o sea que no es nada extraño para nosotros, pero nosotros desde afuera lo que recibimos son las noticias y se ponen o no de acuerdo con los distintos tópicos que tienen que ver con nuestra propia vida. No nos damos cuenta, pero lo que nosotros vivimos todos los días, quizá, no, como yo le dije, no nos damos cuenta. Nosotros viajamos a menudo a San Pablo y en San Pablo, como comentábamos los otros días, hoy se ha dado para todo el mundo, la gente vive en la calle. ¿Qué quiere decir que vive en la calle? Que está el living en la vereda, están los chicos, le da la mamadera, hay carpas, todo así. De cualquier manera, a pesar de la pobreza, la gente tiene ánimo, la gente tiene una actitud positiva. Y yo creo que es lo que le falta a todos nosotros, tener una actitud positiva y pensar en nuestro país como un país modelo, con gente espectacular, que somos todos nosotros, y que vale la pena vivirlo. Entonces, si cambiamos de negativo a positivo, yo creo que el país va a cambiar también. La invitación a 3 representantes nacionales, senadores de la República, representantes de cada partido, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, tiene que ver casualmente con eso. ¿Cómo ven quienes nos legislan, quienes marcan las leyes, quienes ven al país desde otro ángulo, lo que nosotros vemos todos los días en nuestros trabajos, en nuestras casas y con nuestra familia? Porque, en definitiva, la vida es para divertirse, para vivirla bien y para crecer, y eso lo podemos hacer nosotros en un país de 3 millones y fracción de habitantes. Así que eso es el espíritu de esta convocatoria, ver cuál es el pensamiento de nuestros representantes senadores de la República, doctor Pedro Bordaberry, doctor Eduardo Brenta y el doctor Javier García. Así que yo les agradezco a ellos que hayan aceptado nuestra invitación, y antes de que hagan sus intervenciones, yo pido un fuerte aplauso para ellos y para todos nosotros. Invitamos a pasar al estrado a los disertantes, a Javier García, Bordaberry, por favor, Eduardo Brenta. Ahí van a recibir, como es habitual, una obra artística, en este caso un cuadro, paisajes. ¿Por acá? Sí. ¿Por dónde vamos? Muchas gracias. Perfecto. Cuidado. Perfecto, esperamos a Buchalca ahí para tener una foto con el presidente de ADM. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias, presidente Sanguinetti. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Álvaro, muchísimas gracias, presidente del Partido Nacional. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar. Autoridades de ADM, muchísimas gracias a todos y a todos ustedes que destinaron un trabajo, a la gente que trabaja en la organización. La convocatoria es para hablar de la situación del Uruguay en la actual coyuntura. A 8 meses de iniciado el gobierno implica 2 cosas.
Por un lado, repasar el Uruguay que entregamos hace 8 meses atrás. Y por otro, ver qué es lo que el actual gobierno ha hecho o dejado de hacer en estos primeros meses de gestión y qué expectativas políticas hay. La herencia recibida por el actual gobierno fue muy buena. Nadie medianamente serio puede desconocer que en el peor momento de la historia del país del último siglo, con la pandemia, la crisis hídrica, la invasión a Ucrania, la diferencia cambiaria con la Argentina, que fue un golpe durísimo para el litoral uruguayo, no configuró una circunstancia muy difícil. Sin embargo, el país soportó el golpe, el gobierno cuidó a los uruguayos y la economía recuperó su marcha. Mejor empleo, 110.000 puestos de trabajo más, mejor salario real, menos inflación, la mitad de la recibida, disminución de la desigualdad con caída del índice de Gini y mejora en la distribución del ingreso. Recordemos que la pobreza había aumentado en los 2 últimos años de gobierno del Frente Amplio. Baja de todos los delitos, no como hubiéramos querido, pero frenamos y bajamos la ola de violencia desatada en el periodo anterior, disminución de impuestos, la educación en transformación y con una gobernanza democrática con foco en sus legítimos protagonistas, los niños y sus familias, terminando con el corporativismo y las luchas por el poder de los sindicatos en los organismos de la educación. Una política internacional sana, alejada de los clubes ideológicos, sin tener dudas respecto a la forma de ver los procesos políticos de los países, diciéndole dictadura a los que lo son y censurando a quienes violan los derechos humanos y oprimen a sus pueblos. Venezuela es una dictadura y no una democracia con particularidades. Por eso aprovechamos hoy para saludar a María Corina Machado por su Nobel de la Paz, sin decir, nunca lo diríamos, que el Premio Nobel de la Paz debería haber quedado vacante. Uruguay tiene mucho prestigio, a pesar de nuestra pequeñez geopolítica, como para andar adulando dictadores o pagando favores con silencios cómplices. Para reactivar la economía se puso acento en la inversión, tanto pública como privada. Las cosas no suceden por casualidad, hubo un plan. En materia de inversión pública, un programa de infraestructura vial como no se recuerda en la historia. Rutas, puentes, intercambiadores, hospitales como el del Cerro y el Filtro, escuelas, liceos, centros técnicos, gimnasios, obras esenciales en el puerto y un sistema internacional de aeropuertos. Un plan de saneamiento para 60 ciudades y pueblos, ahora frenado. Permítame referí un capítulo aparte que lo merece particularmente la reforma de la seguridad social. Todos sabíamos en el Uruguay que el sistema estaba quebrado. Nos comprometimos en campaña electoral a reformarlo y salvarlo. Podíamos habernos excusado en las 7 plagas de Egipto que nos tocó en suerte, pero el presidente asumió su compromiso. Asumimos los eventuales costos y la llevamos adelante. Lo hicimos en soledad, toda la coalición republicana, diciendo la verdad y además enfrentamos un plebiscito demagógico. Los uruguayos lo respaldaron hace un año, en estos días hace un año. Por lo tanto, hay que respetar lo que la mayoría de los uruguayos ratificaron en el referéndum. No hay diálogo nacional que sea más importante que el voto de la gente. El gobierno de la coalición republicana tuvo rumbo. Se podrá estar de acuerdo o discrepar con él, pero nadie duda que el rumbo fue la libertad. Con ese paradigma enfrentamos los problemas y con la libertad como faro hicimos las reformas imprescindibles. Estos 8 meses, esto que transcurren del actual gobierno, la característica ha sido exactamente la contraria, la falta de rumbo y el flotar ante los problemas.
En muchos aspectos, la preocupación del oficialismo ha sido no la de construcción de un rumbo propio, sino que su obsesión es la de actuar como una empresa de demoliciones de lo hecho por la coalición republicana. A modo de ejemplo, no taxativo, dejar sin efecto el proyecto Neptuno por razones políticas, una histórica solución para asegurar agua potable, obra que ya podía estar en ejecución, optando por una opción que no tiene un plan serio, que es débil, con enormes incertidumbres y difícil de concretar rápidamente. Devolver el poder de la educación a los sindicatos. Poner la política internacional a hacer un seguidismo de Brasil. Deshacer los acuerdos con la Universidad de Jerusalén. Retomar una visión negativa hacia las Fuerzas Armadas y entre ello boicotear la construcción de los buques oceánicos de la Armada que se construyen en España con antipatriotismo y poniendo en riesgo la seguridad jurídica del Uruguay. Romper la regla fiscal. Retomar un camino de prejuicios hacia los empresarios y de empoderamiento de sindicatos irracionales, como demuestran los conflictos de la pesca y el puerto. Los sindicatos son legítimos y necesarios, pero ni son el gobierno ni tienen representación democrática. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no está para hacer sindicalismo y flechar la cancha. Así como por un lado destinan el tiempo a demoler mucho de lo hecho, el otro pasatiempo del gobierno es ser un gran organizador de mesas de diálogo. Van 8 meses y falta rumbo. Veamos el presupuesto en debate. El presupuesto es carente de ideas y tiene un solo objetivo: recaudar. Recaudar por nuevos impuestos o por apriete de la DGI, que le llaman eficiencia tributaria. El compromiso electoral de no aumentar impuestos no se cumplió. Y además, algunos de ellos, como el llamado impuesto global, ponen en riesgo nuestra seguridad jurídica de país con reglas claras y respeto a los contratos. Mucha OCDE, pero los países poderosos que obligan a adherirse no lo hacen ellos mismos. El ánimo inversor, cuando un país no honra sus leyes, emigra rápidamente. Es un gran error del gobierno. El ajuste fiscal propuesto y el gasto incremental no honra la seriedad que suponíamos del equipo económico. La interna oficialista condicionó un presupuesto fuera de la realidad. Inferir que va a haber un crecimiento del doble del promedio de la última década es irreal. Como bien afirma Ceres, a partir de los datos proyectados, la inversión sería menor en este periodo 2025-2029 que entre 2020 y 2024, muy lejos del objetivo del 20% planteado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Surge la interrogante de cuáles serán los factores que impulsen el crecimiento más allá de la inversión. No se ven. La economía venía en crecimiento y se enfrió, como muestran los indicadores de anticipo de nivel de actividad. El crecimiento de este año, cercano al 2%, será por lo ocurrido en enero a marzo principalmente y por lo dado de abril a junio. No exagero, son datos. El crecimiento de este año es producto de lo generado en nuestro gobierno y su inercia. Se frenó la inversión pública, empieza dudas en los privados por medidas anunciadas y por un presupuesto de mala calidad. Nos prometieron la revolución de las cosas simples. Nunca nadie supo mucho qué era, pero a 8 meses está claro que de tan simple no se nota la revolución. Yo quiero decirles ahora algunas cosas que hablan del futuro. El Uruguay agobiado, sin rumbo, que mira al gobierno con incertidumbres porque flota y no hay definiciones, necesita prepararse desde ya para construir esperanzas. Si el gobierno quiere tomarlas, sería muy buena cosa. No es con mesa de diálogos intrascendentes que miran pasar el tiempo sin sentido de la urgencia que se enfrentan los problemas. Es decidiendo y ejecutando. Vayamos a algún ejemplo concreto. La competitividad del país está comprometida seriamente y no hay señales que hagan ver un futuro mejor en lo inmediato.
No es un problema nuevo, está claro, pero quizás no haya mayor y más importante compromiso político que emprender las reformas y las medidas que hagan más barato y competitivo el país. Un aumento de precios previsto en el periodo de 21%, con un aumento del dólar de 11%, es un dato que agrava las circunstancias de problema de la competitividad. Más caro para invertir y más caro para producir y exportar. El país de las regulaciones sin fin, de las burocracias multiplicadas, del prejuicio al empresario y al que emprende, está afuera del mundo. Si quieren hacer una revolución, aquí sí que hay que hacer las cosas más simples. Si el gobierno quisiera caminar un plan de desburocratización del Uruguay, cuenta con nosotros. Como dijimos, el presupuesto contiene la creación de más burocracias, pero no existe una sola referencia o herramienta que promueva un seguimiento y trazabilidad para que el gasto público sea eficiente y orientado al contribuyente. No es verdad lo que dice el ministro Done, que el gasto es de izquierda. El gasto sale del bolsillo del contribuyente, del bolsillo derecho o del bolsillo izquierdo, de su salario y de su patrimonio. El gasto no tiene ideología. El gasto sin resultado es un robo al ciudadano. Ni de derecha ni de izquierda, un robo al ciudadano. Hay que incorporar herramientas para fortalecer el seguimiento del gasto público y su eficiencia. Es plata de la gente y no del Estado. 3 propuestas para hacer desde ya, si se quiere. A, fortalecer las potestades del Tribunal de Cuentas. B, a través de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas que creó la LUC, se informe sobre la evolución de la gestión de los programas y de la ejecución presupuestal. Esta propuesta no es mía, esta propuesta es del diputado Conrado Rodríguez, que creo es bien interesante y vale la pena encarar. C, incorporación de nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, para el control del gasto. Paso al tema que más nos surge y preocupa, la inseguridad. En seguridad pública no hay un plan. No solo que no lo hay, sino que se incumple la promesa electoral de 2.000 policías ejecutivos. El presupuesto propone 1.000 vacantes para cárceles, que está muy bien, pero no es lo prometido. Los fondos previstos en el presupuesto son recién para el 2027 y 2028, y estamos en el 2025. Es el problema más importante para los uruguayos. Lo dicen todas las encuestas. Sin embargo, el gobierno no tiene rumbo, ni liderazgo, ni plan, ni recursos. Esta misma semana, una encuesta de Nómade informa que el 48% de los uruguayos creen que estamos peor ahora que el año pasado. El crimen organizado y el narco han cambiado su estrategia. Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser de acopio, con lo que la logística del crimen organizado aumentó, el personal y los recursos también, y por lo tanto hay más dinero, más lucha por territorio y más corrupción en ciernes. Desde ya decimos que esas teorías que andan por ahí de transar territorio con el crimen, cambiándolo por paz, es una inmoralidad y es además aceptar la extorsión del narco y entregar soberanía a instituciones. Las zonas más sensibles e importantes para combatir el narcotráfico, la zona más importante para combatir el narcotráfico es la frontera. La ley de fronteras que comenzamos a aplicar en nuestro periodo demostró ser una muy buena herramienta. Demostró su eficacia en momentos muy difíciles del país. Con la modernización de equipamientos que llevamos adelante en nuestras Fuerzas Armadas, vehículos recién llegados para el Ejército, aviones Super Tucano que empezarán a llegar en poco tiempo para la Fuerza Aérea, lanchas fluviales y patrulleros oceánicos en construcción que esperamos no saboteen, y con la experiencia ya acumulada estamos en condiciones de potenciar y hacer más fuerte aún el control de fronteras. Por eso, y a partir de la experiencia de 5 años de aplicación de esta ley, estamos en condiciones de proponer duplicar el área de la zona de frontera bajo jurisdicción militar, llevándola de los actuales 20 kilómetros a 40 kilómetros. Esto abarcaría aproximadamente el 40% del territorio nacional, 70.000 kilómetros cuadrados. Todo esto en coordinación con la Fiscalía, con la Policía, con aduanas, con migraciones, duplicando la presencia de seguridad con mínima inversión.
Policía y Fuerzas Armadas coordinados para cuidar a los uruguayos. Hay una ley que ha demostrado ser buena, aprovechemos la experiencia y mejores equipos para mejorar y extender el radio de acción. Permítame hablar rápidamente, tema que nos preocupa fundamentalmente, la institucionalidad democrática. Algunas palabras sobre esta preocupación. Desde el Gobierno hay señales claras de debilitar una institucionalidad garantista y la independencia del sistema de justicia. La Fiscalía de Corte, dirigida por la doctora Mónica Ferrero, es una garantía de profesionalismo e independencia. Además de quedar claro, por si hiciera falta, de su enorme coraje republicano. No hay, por lo menos nadie lo ha dicho públicamente, ninguna tacha profesional, personal ni moral para removerla de su rol. La experiencia demuestra que es la persona indicada para continuar en la Fiscalía de Corte. Es una garantía democrática y es además la mejor fiscal de corte que ha tenido el país desde que existe el cargo. El Poder Judicial debe mantener su independencia, por eso defenderemos la misma y nos opondremos firmemente a la creación de un Ministerio de Justicia de triste recuerdo en Uruguay y que de justicia solo tiene el nombre. El intento de que la DGI pudiera levantar el secreto bancario sin garantías del magistrado va en esa misma línea. Es una violación a la privacidad y al derecho a la intimidad, así como la puerta de entrada a una casa de brujas. El artículo 609 del presupuesto, y vaya casualidad el número del artículo. El artículo 609 no se votó. Si el Poder Ejecutivo insiste con ello en el Senado, dará muestras de una falta de respeto institucional y de no valorar la actitud del Partido Nacional. No dejamos al país sin presupuesto. Esperemos que el mismo gobierno, con sus actitudes, no lo provoque. La centralización de secretarías y poderes en la Presidencia de la República por fuera del control parlamentario es otro signo de esto. Estaremos atentos y firmes en la defensa de cualquier intento de disminuir la separación de poderes y la República. Esto es una cuestión de democracia. Y permítaseme, por último, incluir algunos minutos sobre el futuro político. El país tiene dos modelos políticos fundantes. Uno, el de blancos, colorados, independientes, votantes de cabildo abierto, que tiene como inspiración la libertad, que cree en un liberalismo humanista, que en todos los partidos políticos está presente y que se enriquece con sus historias partidarias, que pone al individuo como centro de las políticas públicas y por encima del Estado. El otro, el del oficialismo, que se funda en las ideas del socialismo y la lucha de clases, con todas sus vertientes, y que pone al Estado como principio y fin de sus acciones. Tenemos por delante un rico debate en el seno de nuestros partidos que deberá escuchar a los dirigentes políticos sin duda, pero que debe conocer el sentir popular y aprovechar la legislación electoral. No nos puede pasar lo de octubre del 24, donde los partidos de la coalición republicana tuvimos más votos, pero sacamos menos bancas por ir separados. El país precisa que, respetando nuestras historias y perfiles partidarios, caminemos hacia una coalición republicana que vote unida y empuje la reconquista de un gobierno de libertad. No nacimos para leer historia, sino para aprender de ella. Los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Si existiera otra fórmula mejor, estamos dispuestas a estudiarlo con apertura. Pero sin prejuicios debemos caminar hacia allí. Como blanco me encanta ir a Masoller todos los septiembres, pero no a ir a lamentar derrotas, sino a ir a concretar esperanzas. 4 años pasan rápido, tenemos 2 misiones. La primera es ejercer la oposición con sentido nacional. En estos 8 meses hemos dado pruebas cabales de la responsabilidad política. No esperen de nosotros que organicemos caceroleadas en el medio de una pandemia. No lo haríamos nunca. La segunda, empezar a construir el camino de un gobierno de libertad a través de la coalición republicana. Hacerlo desde ya no solo es oportuno, es necesario. El mundo corre muy rápido como para intentar conquistarlo sin prepararse con tiempo y entenderlo. El que se duerme
la queda. Y no pensamos dormirnos. Muchísimas gracias. Me quedó medio bajo esto. Quizás yo soy un poco alto y el anterior es un poquito más bajo que yo. Pero bueno, sin alusión ni ganas de pelearnos. Hago mías los saludos que hizo Javier a todas las autoridades presentes y a todos ustedes. Y voy directamente a la presentación. De entrada se nos había pedido que habláramos del presupuesto, después se nos cambió la coyuntura. Voy a hablar de la coyuntura y del presupuesto, si les parece bien, pensando lo que les puede más interesar a ustedes. Ayer estuve pensando sobre qué decir y me di cuenta que en los grandes temas en el Uruguay tenemos acuerdo. En los grandes temas económicos, en los grandes temas... En la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. 70-80% de los temas me parece que ya no se discuten en el Uruguay. Y esto parece ser un poco disruptivo porque los políticos siempre tenemos que diferenciarnos, etcétera. Pero estamos de acuerdo en la democracia. Me parece que es un tema que ya nadie discute. Ayer vinieron unos alumnos del Damaso que a veces pasan, no sé si les pasa a los colegas, te piden entrevistas para para los trabajos de fin de año, ese tipo de cosas, y me hicieron la pregunta más difícil que me han hecho en la carrera política. Dice, ¿qué le dejó el sistema político la dictadura? La verdad que me desarmaron. Y al final, después de un rato de pensarlo, dije que qué lindo es estar en democracia, que qué falta nos hace. Y después seguí pensando un poquito más y dije, nos dejó algo a los uruguayos muy lindo, que es en el sistema político el diálogo, la búsqueda del acuerdo. Más allá de posiciones encontradas que podemos tener, nos dejó sí algo que cuidamos mucho. Yo creo que cuidamos porque cuidamos la democracia cuando los integrantes del sistema político dialogamos, cuando nos presentamos juntos en distintos lugares y podemos marcar nuestras diferencias con respeto. Y después de eso, obviamente, el respaldo de las instituciones. Lo que pasó con la fiscal de Corte y el atentado que tuvo hace unas semanas, fue muy bueno el respaldo institucional que hubo. Todos los uruguayos, no importa de qué partido ni de qué condición, salimos a respaldar a la fiscal. Estuviéramos de acuerdo, como algunos podemos estar, o no estuviéramos de acuerdo, como algunos pueden no estar con su trabajo, pero salimos a respaldar la institucionalidad y eso también es un valor muy grande que hoy tenemos. Pero después, yendo directamente al tema que más les interesa, hoy en día tenemos acuerdos tácitos en el Uruguay, que la inflación tiene que ser baja, ya nadie lo discute, que el déficit fiscal es malo, tampoco, que tenemos que tener una inserción internacional más allá del Mercosur, que la forestación ha sido una gran política de Estado que apoyamos todos, que el Uruguay es un país agroexportador. Son cosas que ya macroeconómicamente nadie discute. Habrán más acentos en algunas cosas y en otras, pero eso ya no se discute. Y después otras cosas que también no se discuten más. En el Uruguay, el Poder Ejecutivo unipersonal, 50 años del siglo pasado discutimos colegiado contra eso. Y así, muchas cosas más, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya no pintamos los muros diciendo sí, no, todos sabemos que está ahí, que tenemos que trabajar con eso. Entonces, ¿en qué podemos hablar para poder decir, che, cuál es la coyuntura actual y qué es lo que si estamos tanto de acuerdo en eso, dónde están los problemas? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar el déficit fiscal del 2004 al 2025. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si ustedes miran acá, van a ver que tenemos un déficit fiscal enorme y creciente desde el 2004. Después de la crisis tuvimos un déficit fiscal. A mí me gusta mostrarlo así en la columna violeta, que es como me lo muestra siempre Lito Alfi, porque incluye todo el déficit global consolidado, es decir, incluye Banco Central, Banco Hipotecario, las intendencias, todos. No nos hacemos trampa. Pero pueden ver ahí que el 1,94 del 2004 fue el 2,01 del 2009, y después lo fuimos ya a 3,66 después de todo aquel impacto de ANCAP y compañía en el 2015, y después en el 2020 se entregó con 5,40 y ahora en el 2024 con 5,15. No somos viables si seguimos con este déficit fiscal,
estamos gastando con la tarjeta de crédito pagando los mínimos, sepámoslo todos, algo tenemos que hacer. Eso es lo primero que quiero que sepan. Y el ministro de Economía tiene que enfrentar este tema, porque de repente podemos repetir una de estas cosas dentro de 5 años, pero dentro de 10 ya no. Y estamos jugando al borde, porque todos sabemos lo que está pasando en el mundo, todos sabemos que los países ricos se endeudaron demasiado, y cuando se endeudan los ricos un día hay que pagar la cuenta, y todos sabemos lo que pasa cuando los desarrollados tienen que pagar la cuenta, ¿quiénes la pagamos? Pero ese no es el único problema. Me puse a ver cuánto gastamos en tomar de ejemplo 3 de los temas que más hablamos nosotros los políticos, siempre y en especial en las campañas. Por ejemplo, cuánto hemos gastado en educación en los últimos 20 años. Si ustedes pueden ver que del 2005 al 2009 gastamos en todo el periodo, ¿no? 8.344 millones de dólares, y está previsto que vamos a gastar casi 20.000, 19.743 millones de dólares en este periodo que se viene. Fuimos aumentando el gasto de la educación pública a lo largo de todos estos años. Me parece bien, el país tiene que invertir en la educación, pero hay temas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, que cada vez nacen menos uruguayos y por ende cada vez hay menos estudiantes en la educación y cada vez van a haber menos estudiantes en la educación. Es decir, hay menos estudiantes y más gasto. Es una realidad, nacen menos uruguayos y tenemos un problema. Y eso ya se está viendo en la matrícula de la primaria pública. Teníamos en el año 2005 320.000 alumnos y hoy tenemos 243.000. Es decir, tenemos 80.000 menos y estamos gastando más. Y estamos pidiendo más presupuesto todavía. Eso nos trae también que tampoco tenemos mejores resultados. Menos alumnos, más dinero y no tenemos mejores resultados. El abandono intermitente tuvo un pico allá por el 2010, el 2010 y el 2011, bajó hasta el 2015 y después vuelve a subir el abandono, los que dejan la educación, y eso es un fracaso, que un alumno deje la educación es un fracaso de un sistema educativo. Gastamos más y no estamos teniendo mejora. La matrícula de educación secundaria se ha mantenido casi que estable, pero ahora empezó a bajar y va a seguir bajando. Y no va a seguir bajando por un tema de mala gestión de las autoridades de la educación, va a seguir bajando porque si baja en menor natalidad, menor primaria, un momento llega menor cantidad de alumnos en la secundaria, eso es evidente. Y el abandono intermitente en primero y liceo, que es quizás el momento más crucial de todo, que hemos hablado mucho, que es cuando se pasa de la escuela hoy es el séptimo, ¿no? Pero los que tuvimos liceo seguimos llamándole primero liceo. Tuvo también un alto allá en 2009-2010, pero después se bajó y después volvió a subir. La que veo con una buena gestión es la Universidad de la República, que ha pasado de tener en el 2005 70.000 alumnos a 165.000. Que es un tema también a tener en cuenta y que muchos no hablan. La UTEC la puse, pero en realidad hoy en día, no digo que no sea importante, pero son 3.500 alumnos frente a 240.000 de primaria, 300.000 de secundaria, 165.000 de la universidad. Y esto es lo que tenemos que mirar. Las columnas en azul son el aumento del presupuesto en la educación, el amarillo, la matrícula de secundaria, ven cómo baja, de primaria ven cómo baja, y la de secundaria que empezó a bajar. Es decir, estamos destinando más presupuesto para menos alumnos. En cambio, en la UDELAR, el aumento del presupuesto viene acompañado por el aumento de los alumnos. El UTEC sigue largo. Tomé otro tema, la seguridad. Y en la seguridad también aumentamos el presupuesto del 2004 a ahora. Gastábamos en el periodo 3.000 millones de dólares y hoy vamos a gastar 6.300. Un aumento sostenido en la seguridad, casi el doble de lo que gastamos en el 2004 lo que gastamos hoy. Y logramos duplicar los homicidios. Gastando el doble, duplicamos los homicidios. Suerte que no gastamos el triple, porque de repente triplicábamos los homicidios. Y después las rapiñas, también, ahí multiplicamos por 3. Hay una baja en el periodo pasado de las rapiñas.
Yo estas estadísticas de rapiñas, hurtos, eso les creo más o menos. Yo creo en el seguimiento de los homicidios, porque el homicidio es el delito centinela en materia estadístico, porque ese no se oculta. Ese es el que nos está diciendo siempre cuál es la verdad. Pero en esto es así, las rapiñas bajaron, bajaron respecto del año 2019, respecto del 2004, seguimos bastante mal. Y después tomé también la salud, donde también hemos tenido un aumento de los presupuestos en la salud. Como pueden ver, gastamos mucho más, ahí está la incidencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero yo creo que si les pregunto a todos los uruguayos si estamos mejor en la atención a la salud, nos van a decir no estamos mejor en la atención a la salud. Entonces, ¿qué falta acá? Pregunto, ¿qué falta? Si gastamos más dinero y los resultados no son mejores, y si gastamos más dinero y tenemos menos alumnos, ¿qué falta? Todos estamos pensando lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que falta en este presupuesto? ¿Qué es lo que vamos a tratar de aportar en el Senado? Falta mejorar la forma de medición de los resultados. Acá gastamos más, pero no medimos el resultado. A mí me tocó trabajar los últimos 5 años de nuevo en una empresa. Hacía como 15, 20 años que no trabajaba, me había dedicado a la política. Y yo tenía que cumplir el plan a 5 años y el plan anual, el 5-year plan, y tenía el revenue, y tenía los gastos, y tenía las cosas. Y el que tenía que vender más, y el que si no vendía yo le saltaba arriba, porque si no cumplíamos con las metas yo no cobraba el bono. Y en septiembre cobraba el bono y yo quería cobrar el bono. Y si me gastaba de más, yo lo iba midiendo mensualmente porque me gastaba de más, y si no teníamos resultados estábamos en problemas, y cuando estábamos con resultados festejábamos todos. Y hoy en día lo que nos pasa hoy en el Uruguay en el presupuesto es que más plata, más plata, más plata, más plata, más dinero, más presupuesto, y no medimos si se logran los resultados. Se pretendió crear en el periodo pasado la Agencia Nacional de Evaluación. Se la puso en el Poder Ejecutivo, no es el lugar. Nos parece a nosotros que una agencia de evaluación de políticas públicas y resultados, que no es para castigar a nadie ni con valor político, sino que es para ayudarlo a visualizar que cuando el Estado y todos los uruguayos ponemos dinero en la educación, en la seguridad o en la salud, tienen que mejorar, tenemos que mirar el resultado. En el año 67 se aprobó el presupuesto por programa, en la Constitución del 67. El doctor Sanguinetti escribió un libro sobre el tema. Acá echamos un presupuesto por resultado, con mediciones, y analizar la calidad del gasto público. ¿Qué vamos a proponer? Normas de eficiencia, medición. Vamos a proponerle ahora, que no lo vimos en diputados, que se le brinde que sea en el Tribunal de Cuentas en una medida especializada, para medir y evaluar los resultados de las políticas públicas y que puedan corregir cuando no están logrando los resultados. Poner el foco en lograr resultados que generen impacto en la gente. Que el Uruguay gasta, pero tiene que mejorar. Y si tengo menos alumnos que atender, no tengo por qué pedir más presupuesto. O por lo menos si lo pido, tengo que tener mejores resultados y menos abandono. ¿Qué falta en este presupuesto también? Desarrollar la atracción de talentos y tener un shock inmigratorio. Hay otro problema a largo plazo que tiene el Uruguay, que no lo vamos a ver ahora, pero va a pasar dentro de 10 años, que cada vez somos menos. Y cada vez somos más viejos. Y entonces de vuelta vamos a estar hablando de la reforma jubilatoria y esto, el otro, porque es lo que nos va a pasar. Y entonces se anuncia un programa de fomento para la atracción de talento calificado extranjero, pero no hay un diseño operativo, no hay responsable, no constituye una política pública. Vamos a proponer un shock inmigratorio, intra y extra, dentro del Uruguay y desde fuera del Uruguay. Y también de mejora de la residencia. Hacer un poco lo que hizo Miami en Estados Unidos. Agarró y se trajo a todos los jubilados de Estados Unidos a vivir a Miami. Hace calor, le puso una camisita hawaiana y los tiene ahí, Cocoon, la película que ellas recordarán, y así lo logró. Porque este es un problema a largo plazo que tenemos que estar mirando ya. Nacen cada vez menos uruguayos. Esa es una realidad. Y si no enfrentamos eso, estamos perdidos. Y eso está faltando también en esta ley de presupuesto. ¿Qué falta también en esta ley de presupuesto? Y terminar con la primera diapo, esa que decía, venimos gastando más del año 2004. Uno con algo en el 2004 de déficit fiscal
5 con algo ahora, 5 con algo en el 2020. No somos viables, estamos gastando con la tarjeta y pagando el mínimo. Todos hemos cometido ese error. Che, este mes pago el mínimo y el mes siguiente casi nos desmayamos. Después de ese día nunca pagamos más el mínimo si podemos. Y es lo que estamos haciendo. Estamos gastando mucho más, tomando deuda, y eso no es para siempre. ¿Qué es lo que creemos nosotros, en especial en el año electoral? Hay que tener una regla fiscal más estricta. El Poder Ejecutivo sostiene que no, lo mismo decía el anterior, pero lo cierto es que la historia nos dice que en el último año electoral las reglas fiscales y los gastos se disparan, y después que lo arregla el que viene detrás. Y es el momento ahora de ver el tema. Ya termino, me dice Time's Up. 2 reflexiones finales. Uno es el impuesto mínimo complementario doméstico. No nos oponemos a que si alguien paga impuestos en su país de origen, los pague acá también, en la medida que no le cambie la ecuación tributaria. Pero creemos que tiene que haber normas de salvaguardia de que eso sea así, en especial en las zonas francas, en especial en otros inversores. Sí es cierto que no se le va a ver afectada la ecuación tributaria a los que han invertido en zonas francas o la han invertido en el país, como es el caso de Monte del Plata. Pongamos una norma expresa, como cita en los contratos de las papeleras, expresamente el Estado les garantiza que no les va a cambiar la ecuación tributaria. Pongamos lo mismo que prevé la ley de zonas francas y asegurémonos eso. El levantamiento del secreto bancario no salió, pero van a insistir. Yo creo que el Uruguay tiene la garantía del levantamiento con la intervención de un juez y la notificación al interesado. La OCDE no nos pide que no sea un juez el que lo levante, la OCDE no nos pide que no se notifique, sino que dice que no se notifique antes y que los plazos sean más cortos. Creo que podemos trabajar en eso para seguir asegurando la seguridad jurídica. ¿Qué esperamos que nos falte en este presupuesto? Y una oposición que sea útil, trataremos de serlo, que proponga, que mejore, que aporte, trataremos de hacerlo. Y también, porque esto, como dicen los americanos, tu tango, 2 para bailar el tango, se necesitan 2. También un oficialismo abierto a escuchar y aceptar las mejoras y perspectivas de otros. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Repito los saludos de Javier del inicio. Me parece que esta es una oportunidad bien interesante de tener un intercambio por lo alto, ¿no? Tratando de mirar un poco la perspectiva de nuestro país, obviamente con una vinculación con el presupuesto, pero también con una mirada un poco más abarcativa que nos ubique en qué escenario estamos. Por eso yo voy a hacer una breve reflexión sobre el escenario mundial, ¿no? Cuando analizamos el contexto que desarrolla nuestro país, parece inevitable, ¿no?, hacer una referencia al contexto internacional y sus desafíos. Vivimos un tiempo de transición e incertidumbre, marcado por lo que, como dijera el filósofo estadounidense George Santayana, quienes no conocen el pasado están dispuestos a repetirlo. Es por eso que cada vez más frecuentemente historiadores, especialistas en relaciones internacionales y políticos citan con más frecuencia la llamada trampa de Tucídides, que, como ustedes saben, la misma se refiere a la tensión estructural que se produce cuando una potencia nueva desafía a otra establecida, lo cual crea las condiciones para un enfrentamiento que puede ser de distintas características según la época. En un corto periodo de tiempo histórico, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar y actualmente a un mundo en transición de la hegemonía de una potencia a otra o a varias. Esta transición explica en buena medida los múltiples enfrentamientos comerciales, militares, ideológicos y hasta culturales que se registran en la actualidad y que perfilan extenderse por un buen tiempo. Esto genera enormes condicionamientos en los países como el nuestro, que están alejados de los centros del poder mundial. Estas tensiones se expresan en la ruptura de reglas establecidas hace más de 80 años, así como la guerra de tarifas impulsada por el presidente Trump. Otro elemento nuevo es el ascenso de los BRICS y el rediseño de las zonas de influencia. Los BRICS representan un bloque de países con economías en rápido crecimiento,
que aspiran a un mayor peso en la economía global y a un orden mundial más equilibrado. Se suman entonces a la desatada guerra comercial los trágicos conflictos bélicos y las afectaciones ambientales en este contexto mundial. Con una gobernabilidad cuestionada, el multilateralismo se debilita, las Naciones Unidas pierden credibilidad, se incrementa la pobreza en África, parte de Asia y América Latina y el Caribe, a la vez que en los países desarrollados se produce un fuerte incremento de la desigualdad y un exhibicionismo escandaloso de la riqueza. Estamos ante un mundo que apunta a dividirse en tres: el norte desarrollado, que contiene un 15% de la población, y el resto dividido a su vez en dos partes: los BRICS, cuyos 5 fundadores nuclean más de 4.000 millones de habitantes, y el resto del sur global, que es la parte más atrasada, más subdesarrollada, África, algunos países de Asia y parte de América Latina. Tenemos un contexto regional que hay que analizar. En la última década la integración regional no avanzó significativamente. Los distintos organismos creados a lo largo del tiempo para avanzar en este sentido no lograron avances importantes. Ya por el año 2010 la CEPAL advertía como uno de los desafíos más importantes el proceso de reprimarización de la economía, situación que en lugar de revertirse se ha profundizado, lo cual significa que 15 años después América Latina vuelve a depender de la producción y exportación de bienes primarios. La creciente influencia de China en la región ha incrementado este fenómeno, por lo cual, en nuestra opinión, la integración regional sigue siendo un imperativo estratégico, tanto para nuestro desarrollo como región, como para lograr una mayor participación en las decisiones globales. En este contexto, para América Latina, ha sido dificultoso retomar el camino del crecimiento y el desarrollo. Por tanto, el no alineamiento, la diversificación de las relaciones internacionales y la política de integración a nivel sudamericano cobran más vigencia que nunca como parte de nuestra política exterior. En este marco, la falta de respuesta de los gobiernos a las expectativas y demandas de la sociedad promueven una radicalización que nos puede conducir a concepciones más primitivas y conservadoras. El ejemplo más claro es el discurso del presidente de la República Argentina, que, cargado de violencia y descalificaciones y supuestamente dirigido contra la casta, ha sido acompañado por sectores históricamente excluidos. La aparición de este tipo de actores deben ser enfrentados desde el punto de vista político e ideológico para evitar la afectación a la convivencia democrática, y esta tarea no solamente debería hacerse de los espacios políticos, sino también desde los distintos ámbitos del quehacer de la sociedad y de los medios de comunicación que necesariamente deben jugar un rol en defensa de la democracia. En este contexto, ¿qué pasa con Uruguay? En este contexto, ¿cómo se inserta Uruguay en la región y cuáles son sus desafíos? Uruguay enfrenta un conjunto de desafíos que debe resolver a los efectos de lograr un desarrollo equilibrado. Entre estos retos es necesario destacar el desafío de la desigualdad y los desequilibrios territoriales. En los últimos años Uruguay no logró reducir la desigualdad. La misma se expresa entre diferentes segmentos de la sociedad por una alta pobreza estructural, con sectores en situación de exclusión y aún de indigencia. Esta desigualdad también se expresa geográficamente, concentrándose fundamentalmente en ciertos territorios del área metropolitana y en algunas regiones del interior. En el caso de los desequilibrios territoriales, estos además se expresan en las dificultades de acceso a los servicios como la educación, la salud, las asimetrías en materia de infraestructura, así como de oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, Uruguay enfrenta un desafío desde el punto de vista demográfico, todos lo han mencionado. La mejora en la calidad de vida de los uruguayos en las últimas décadas indican, según datos del INE, una demografía estancada y con perspectivas de retroceso en el mediano plazo. El crecimiento de la esperanza de vida, sumado a la reducción de la tasa de fecundidad y las dinámicas migratorias, plantean un escenario desafiante a mediano y largo plazo, no solo en lo referente a una seguridad social integral, un sistema integral de cuidados y el sistema de atención a la salud, sino además al desarrollo de una economía que contemple la nueva configuración de la estructura poblacional del Uruguay. Otro de los desafíos está constituido por la mejora de la productividad y el crecimiento en el marco del desarrollo sustentable. Desde nuestra perspectiva es imprescindible impulsar políticas
que introduzcan procesos de crecimiento económico en armonía con el ambiente a través de políticas audaces para estimular la inversión en todas sus modalidades. Esta apuesta implica un esfuerzo en la formación de los recursos humanos, apoyando al sistema educativo, como se ha mencionado, a nivel de la educación terciaria y universitaria, extendiendo la presencia de la Universidad del Trabajo, de la UDELAR, de la UTEC y la futura Universidad de la Educación a todo el país. A la vez es necesario potenciar el desarrollo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, desarrollando políticas de formación y capacitación de los trabajadores asociadas a aquellas áreas de la producción que el país ha decidido potenciar. Otro aspecto imprescindible implica reforzar, además del ya mencionado desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, articulando las mismas al sistema productivo y a la economía real. Esta es una condición imprescindible para lograr una diversificación productiva, revirtiendo la reprimarización de la economía, incorporando conocimiento y valor a nuestra producción de bienes y servicios. En este sentido se crea el programa Uruguay Innova, que articula y mejora la coordinación de las diferentes agencias en lo que respecta a la ciencia, tecnología e innovación, dado un diagnóstico que en cierta manera evidenciaba una fragmentación de las diferentes oficinas. Este programa busca potenciar todo eso, definir mejor el rol de las agencias y mejorar sus objetivos y sus impactos. La inversión nacional en investigación y desarrollo ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2005, alcanzando su valor máximo en el orden de los 550 millones de dólares, equivalentes al 0,71% del PIB. Este esfuerzo coloca a Uruguay en el segundo lugar de América Latina, detrás de Brasil, y por encima del promedio regional, 0,56%, pero aún lejos de las economías líderes en materia de inversión, en innovación y desarrollo. No obstante, la base estructural sobre la que se apoya esta inversión sigue siendo reducida. El gasto se concentra en pocas instituciones y empresas y está sujeto a variaciones bruscas por proyectos puntuales o mejoras metodológicas en el registro. La inversión pública es el principal motor, 55% del total en el año 2023, concentrada en pocas instituciones. La Universidad de la República y UTE explican juntas cerca del 60% del gasto público en inversión y desarrollo, en investigación y desarrollo. La inversión privada, que representa el 45%, también muestra alta concentración. 11 empresas concentran la mitad del gasto privado. Este patrón limita la diversificación y resiliencia del esfuerzo nacional. Cabe destacar la prioridad que el Gobierno definió respecto a la ley de riego, colocando a la Corporación Nacional para el Desarrollo en un rol protagónico como articulador de los distintos organismos involucrados en dicha política. Según la consultora Ceres, una vez alcanzado el objetivo propuesto, se produciría un impacto total cada año, dado los encadenamientos productivos que generaría en toda la economía, cercano a los 2.500 millones de dólares, y en el acumulado del 2030 rondaría los 10.000 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento del PIB de ese año del 4,8% y dejaría para años siguientes una economía 3% más grande con respecto a un escenario con el actual nivel de riego. Así como la innovación es imprescindible para un Uruguay productivo, también lo es contar con una infraestructura de calidad. En este sentido, el presupuesto recientemente aprobado en la Cámara de Diputados contempla fondos destinados a obras de gran importancia por un total de 700 millones de dólares por año provenientes de recursos extrapresupuestales. Entre las obras más destacadas se incluyen la represa de Casupá, la planta potabilizadora de aguas corrientes, el fortalecimiento del corredor de carga de la Ruta 2, la conexión entre la Ruta 4 y la Ruta 26, el bypass de Tala en la Ruta 7, la construcción de la doble vía de la Ruta 11 y interbalnearia hasta la Ruta 8, la rehabilitación del corredor de la Ruta 26. Este proceso que pretendemos desarrollar tiene como condición la sostenibilidad necesaria desde el punto de vista social. Uruguay es percibido en el mundo entero como una democracia plena y respetuosa de los derechos humanos, pero es imprescindible reconocer que existe un importante déficit desde el punto de vista social que constituye un desafío para el desarrollo económico. En nuestra opinión, el principal reto que enfrenta Uruguay es la desigualdad, la cual se ha incrementado particularmente
afectando fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes. La pobreza infantil no solo injusta, sino que además, dado el envejecimiento de nuestra población, condiciona el futuro del país. Es un tema que nos debe preocupar a todos. De hecho, es el principal objetivo del Gobierno que se expresa en su propuesta presupuestal. Para tomar un ejemplo, el fortalecimiento de la política de transferencias, las becas Butiá, que este año, gracias al esfuerzo de los docentes, maestros comunitarios y sociedad, permitieron recuperar el 40% de las asignaciones en primaria, y el programa Crece desde el Pie, un programa habitacional en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, y el programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social, que atiende a los hogares con embarazadas y con niños de la primera infancia. La seguridad y la convivencia constituyen las principales preocupaciones de los uruguayos. En el 2004 hubo 382 homicidios. Ellos representan una tasa del 10,7 cada 100.000 habitantes, lo cual significa casi el doble del promedio mundial. La evidencia sugiere que más de la mitad de esas muertes están relacionadas con el narcotráfico. El fenómeno de la criminalidad se distribuye desigualmente en la sociedad y en el territorio, siendo los sectores medios y bajos los más expuestos a ser víctimas del delito. A su vez, la violencia basada en género constituye un serio problema en nuestra sociedad. El 73% de las mujeres manifiestan haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Otro de los desafíos tiene que ver con la actual situación del sistema carcelario, las condiciones de hacinamiento, la superpoblación de las cárceles y las carencias de infraestructura y servicios básicos atentan contra la dignidad humana y dañan a la sociedad en su conjunto. Es indiscutible que la cárcel, como está planteada, carece de las mínimas condiciones para la rehabilitación. Por el contrario, generan todas las condiciones para la reincidencia. De hecho, un 65% reincide en el plazo de 36 meses de su liberación. Atender esta situación a través de la inversión en recursos humanos capacitados, infraestructura, generación de oportunidades para la reinserción, a través de acuerdos con el sector público y privado y alternativas de inclusión en el sistema educativo formal e informal, son abordajes imprescindibles para esta problemática. Más allá de comprender que la seguridad es una responsabilidad transversal a todo el Estado, por tanto implica acciones habitacionales, urbanas, sociales, localizadas en zonas estratégicas, es imprescindible fortalecer técnicamente a la policía. Incorporar funcionarios policiales para mejorar el patrullaje, incorporar tecnología, la presencia policial en las calles y la mejora de la convivencia a través de la integración social en el territorio. Estamos convencidos de que Uruguay debe tener una política de Estado en materia de seguridad que sea capaz de generar acuerdos con una mirada de mediano plazo, para lo cual la Presidencia del Ministerio del Interior ha convocado a todos los actores de la sociedad, partidos políticos, organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones sociales vinculadas a la temática, organismos internacionales como el BID, la CAF, el Banco Mundial, entre otros, a los efectos de elaborar un Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 para promover un modelo de seguridad basado en reglas democráticas y en el respeto a los derechos humanos, centrado en la prevención, la eficacia del sistema penal, el fortalecimiento de las capacidades de punición y administración de justicia del Estado. Alcanzar altos niveles de consenso en el marco del debate de este plan significará un salto cualitativo, si lo logramos, en materia de política de combate a la delincuencia. Otro desafío constituye la precariedad habitacional. Según datos del Registro Nacional de Asentamientos, existen en Uruguay 667 asentamientos irregulares en todo el país, con una población de aproximadamente entre 176.000 y 200.000 personas. El problema de los asentamientos no constituye solamente un problema de vivienda, sino no solo de hábitat, también de salud, de educación y convivencia. Asimismo, se crea el programa Más Barrio, en este presupuesto, en coordinación con el Ministerio del Interior, en el entendido que la política de seguridad tiene un carácter transversal y deben ser atacadas desde distintos ángulos. Por lo tanto, estamos convencidos que Uruguay necesita un proyecto con base en el crecimiento, con distribución y participación, con una estrategia fundada en la competencia, tensión y cooperación de un Estado fuerte, con empresas privadas innovadoras y la participación social desarrollada que tenga en cuenta las nuevas tecnologías de la comunicación,
la vinculación con los partidos políticos fuertes y una importante presencia del Estado en los territorios con el objetivo de promover, a través de estas políticas, la necesaria consistencia entre el desarrollo económico y la cohesión social, lo cual constituye, desde nuestra mirada acerca del futuro, lo que los uruguayos y las uruguayas necesitan. Muchas gracias. Buen día para todos. Esta pregunta, alguien que está en la sala dice, me gustaría que se las trasladaran a los tres, o sea que la contesta cada uno por su lado. Teniendo en cuenta la situación extrema que se está viviendo en el puerto, ¿no habría que haber declarado ya la esencialidad de esas tareas? Si no habría que haber declarado ya la esencialidad en el puerto, alguien que considera que es una situación muy grave a esta altura. Javier. El conflicto del puerto es un conflicto absolutamente irracional. Todos quienes alguna vez tuvimos militancia gremial, yo la tuve en la universidad, o la militancia sindical, uno ha visto conflictos fundados en diferentes pilares, fundamentos, razones. Yo nunca vi un conflicto fundado en la mejora de la institución donde yo trabajo. Que un conflicto se funde en la mayor productividad, que significa mayor trabajo en el lugar donde yo trabajo y represento a los trabajadores, yo nunca lo había visto. Y mucho menos cuando el conflicto se funda en la utilización de un programa informático que a 2 cuadras de allí se utiliza hace 3 años por lo mismo que hacen el paro en esta empresa, en TCP. Así que es un conflicto irracional, es un conflicto que pega en el corazón del país y que el gobierno no lo puede permitir. Y no lo puede permitir por la sencilla razón que el puerto es la principal, por lejos, puerta de entrada y salida del país de nuestra producción, de nuestro comercio, de nuestra logística, fuente de miles de trabajos. Se calcula que 11 trabajadores por camión en la logística portuaria, solo tomando eso, y por lo tanto la esencialidad es un instrumento. Yo he hablado de este tema con algunas personas que están muy vinculadas, decían, no es un mecanismo que genere inmediatamente la reacción o la movilidad o la normalidad del puerto por la especificidad que tiene alguna maquinaria que se utiliza, para la cual no hay personal. Pero creo que la decisión de no permitir que haya unos pocos que dejen sin trabajo a las mayorías y sin economía o una de las fuentes principales de la economía del país es una señal de autoridad imprescindible. Lo dije cuando hablé, el ministro de Trabajo no es un dirigente sindical, representa a todos los uruguayos y no se puede ejercer sindicalismo desde la silla del Ministerio de Trabajo. Ni los sindicatos pueden gobernar, ni el gobierno fomentar el paro. Pedro. Yo tengo una visión bastante crítica de lo que ha pasado en los últimos 10 años en el puerto, 10 años en el puerto. Hubo una medición llegó la semana pasada en 450 puertos, ¿se escucha así? Sí, ahora sí. Enrique me dijo que no escucha. 450 puertos se midieron, el nuestro está entre los últimos 40. 40. Puerto Pradera de Frontera, ¿se acuerdan? Tenemos un problema grave ahí, más de lo que nos imaginamos. Eso es lo primero. También soy bastante crítico de las designaciones que se hicieron, los perfiles de quienes estamos poniendo en la Administración Nacional de Puertos y en el propio directorio de la terminal Cuenca de Plata, no estoy de acuerdo. Se nombró un capitán del puerto ahora hace poco, hace unas semanas o unos meses. No sé quién lo seleccionó en el perfil. Si ustedes van a elegir un capitán general de puerto, dirán que es una persona que sepa de puerto, de traslado, de administración. Es una persona que había trabajado en el puerto Paysandú, en una obra de construcción en el puerto Paysandú. Yo creo que en algún momento tenemos que hablar
de focalizarnos en algunos lugares, por lo menos de poner personas, teniendo en cuenta sí sus capacidades, pero también sus especialidades. Pueden ser muy capaces, pero si no están especializados en los temas, es muy difícil que para cuando se terminen de formar estén prontos para hacer el aporte. Sobre la esencialidad, yo creo que es claro, la esencialidad está prevista en la ley. Si se dan los supuestos de la esencialidad y se afecta a determinados derechos, obviamente que hay que decretarla. Siempre hay que agotar previamente todos los caminos antes de llegar a ella. Es tan sencillo como eso. Eduardo. Sí, ahí. Allá. Tengo experiencia en esto, ¿no? Me ha tocado en varias oportunidades explicar la esencialidad y en realidad las normas internacionales a las cuales Uruguay adhiere establecen criterios muy claros respecto a la aplicación de la misma. Pero básicamente con la seguridad y la vida de la población. Pero más allá de esto, quiero decir que ahí, bien. No, decía que hay normas muy claras en relación a la aplicación de la esencialidad a través de los convenios que Uruguay tiene suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, hemos aplicado en los gobiernos del Frente Amplio la esencialidad en más de una oportunidad en situaciones en que está en riesgo la salud o la seguridad de la población. Estos son los criterios fundamentales. Quiero decir que tengo la más absoluta confianza en el ministro de Trabajo y su equipo y creo que la situación admite una gravedad importante, está en juego las exportaciones y las importaciones del país. También tenemos claro que el gobierno es una cosa y los sindicatos son otra, por lo tanto hay un rol que el gobierno debe desarrollar y creo que el propio presidente de la República ha tomado intervención en este tema por la importancia que tiene. Y creo también que la herramienta más potente en las relaciones laborales es la negociación colectiva y me parece que el camino es fortalecer la negociación colectiva, continuar trabajando en esta línea, porque tengo el convencimiento de que la solución está cerca en la medida en que hay una aproximación de la negociación de las partes. Por lo tanto, me parece que no es momento de considerar esta posibilidad. Gracias. Bien, le preguntan a Javier García, usted señaló una serie de logros que este gobierno está desandando. Entonces se lo preguntan de dos formas. ¿Por qué creen entonces que la gente votó por un cambio y no por la continuidad? Porque no se vota, y acá una autocrítica, como digo siempre, me pongo yo en primer lugar del criticado. Es mi responsabilidad, no hablo de la responsabilidad de otros. Nunca nadie vota por el pasado, se vota por la esperanza. Y nosotros hicimos un muy buen gobierno, pero yo creo que no tuvimos la capacidad de mostrar la esperanza que continuaba. Fuimos muy fuertes y muy claros para defender lo que habíamos hecho, pero no tuvimos la misma claridad para defender lo que íbamos a hacer. Segundo, porque no tuvimos la capacidad de mostrar que éramos diferentes. Creo que al final del camino a los uruguayos se les mostró optar por opciones que parecían más o menos lo mismo y no tuvimos la claridad política para mostrar las diferencias. Creo que hoy alguna cosa mostramos en ese sentido. Y tercero, y hago otro signo de reconocimiento de los errores, porque a veces nos faltó humildad. ¿Nos faltó? Humildad. Nada más. Bueno. Para respuestas breves, Tomás tiene una pregunta para los tres y después tenemos una pregunta final. Sí, le pido una respuesta breve, simplemente a los tres senadores. ¿Qué ley le falta a Uruguay? ¿Qué ley propondrían ustedes que podría ser fundamental para el futuro del país? Yo creo que Uruguay tiene muchas leyes. Esto me hace acordar a los consejos del ingenioso Hidalgo, el caballero de la triste figura, a su Sancho Panza cuando se fue a gobernar la isla de la ínsula de Barataria. Leyes pocas, Sancho, pero que se cumplan. Me parece que eso es lo que necesitamos.
Yo creo que comparto este criterio, creo que hay que continuar legislando porque el mundo va cambiando y adaptar la normativa legal a las nuevas realidades. Voy a poner un ejemplo, la aparición de las nuevas plataformas de distribución de alimentos, transporte, etcétera, que exigen ir regularizando situaciones, estableciendo normativas que regulen las formas de trabajo, etcétera. Pongo un ejemplo de esto porque me parece que la actualización normativa desde el punto de vista legal es importante. Comparto el criterio de que hay que cumplir las leyes, que no es nada menor, y me parece que la ley que hoy es imprescindible es la ley de presupuesto nacional, porque la ciudadanía votó, la ciudadanía se expresó por una propuesta de gobierno y esa propuesta de gobierno está contenida en el presupuesto quinquenal y entiendo que la responsabilidad de los partidos políticos en el Uruguay es tener una ley de presupuesto acorde a lo que los uruguayos votaron. Javier. Breve. Dos ideas que tienen una misma raíz. El problema más serio que tenemos como nación, yo creo que es algo que mencionó Pedro, que es el crecimiento negativo del país. Y por lo tanto creo que tenemos que llevar adelante políticas. Esto no es una ley que promuevan la natalidad en el país, que promuevan la natalidad y que protejan la familia en cualquiera de sus construcciones. Tenemos un problema de crecimiento demográfico y tenemos un problema en el tejido social. Promover la natalidad y proteger la construcción familiar en cualquier acepción que cada uno crea, creo que solidifica las dos cosas, el crecimiento, la igualdad y el tejido social. Bien, cerramos con el senador Bordaberry. Le preguntan, ¿la coalición republicana como partido es un camino inevitable? Bueno, conocía mi posición sobre la coalición republicana. Yo creo que la coalición republicana tiene coincidencias básicas en lo que es justamente lo que dice su nombre, la república. Los principios republicanos, la libertad, el Estado de Derecho, tenemos muchas coincidencias en eso y nos parece que está bueno. Una cosa es eso y otra cosa es la mejor estrategia electoral para ganar la elección, porque los que le digan que atrás de esto no está eso, les van a estar mintiendo. Si nosotros queremos ganar la elección y obviamente que tratamos de manejar todas las posibilidades que nos da las normas electorales para ganarla. A mí me parece que la forma de ganarla es no compareciendo juntos en octubre, pero sí solidificando lo que compartimos de republicanos en noviembre. Me parece que eso es básico. Los números me dan la razón, habrán visto que ahora me gusta mirar los números. Y los números nos dicen que en el año 2019, en octubre con muchos candidatos, votamos 50 y pico largo por ciento. Y en noviembre con uno solo votamos 50 y medio y no nos dormimos hasta las 2 de la mañana sufriendo mientras contaban cada voto. Y los números nos dicen que en el 2024 pasó lo mismo. Votamos más que el Frente Amplio en octubre y menos notoriamente en noviembre. En definitiva, yo creo que va por ahí y va sobre todo algo que se enseñaban en el derecho de los contratos y en el derecho comercial. Yo lo llamo el affectio politicus, es el affectio societatis. Podés hacer mejor contrato comercial con un socio, pero si no tenés el affectio societatis, que no está en la norma, pero que está en la voluntad de llevar adelante un negocio, un emprendimiento juntos, no sirve de nada. Yo tengo affectio societatis con los otros miembros de la coalición republicana. Entiendo que ese affectio se va a manifestar mejor si cada uno se presenta en octubre con su partido y va a ser mejor el resultado. Acepto que quizás alguno no coincida con eso. El miércoles próximo el almuerzo de trabajo será con el profesor José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, gracias a los tres, gracias a ustedes.